Esta historia comienza con la aparición de una especie hace tal vez 200.000 años. No tiene nombre, nada lo tiene, pero tiene la capacidad de nombrar las cosas. Al inicio, como toda especie joven, su situación es precaria. Como son pocos, están restringidos en una sección del África Oriental, pero poco a poco su población crece. Sus miembros no son fuertes ni rápidos, pero sí que son muy ingeniosos. De manera gradual, comienzan a poblar regiones con distintos climas, distintos depredadores y distintas presas. Cruzan ríos, mesetas, cadenas montañosas. Donde quiera que se establecen, innovan y se adaptan. Cuando llegan a Europa, se encuentran con una especie parecida a ellos, solo que más fornidos. Y aunque algunos tienen descendencia con estos, al final, de una u otra forma, acaban matándolos a todos. Este resultado solo sería uno de muchos otros más. A medida que esta especie ingeniosa amplía su área de distribución, termina por eliminar a animales muchas veces más grandes y fuertes y hasta más feroces que él, en parte también a causa de su reproducción lenta. A pesar que es un animal terrestre, el mar no impide que cruce a otros lugares, los cuales están habitados por animales acostumbrados al aislamiento. En consecuencia, estos también sucumben. El proceso prosigue a rachas durante miles de años, hasta que la especie, que ya no es tan nueva, ha llegado prácticamente a todos los rincones del planeta. En este momento se producen más o menos a un tiempo varias cosas que permiten que Homo sapiens, que es el nombre que se ha dado a sí misma, comience a multiplicarse a un ritmo vertiginoso. En un solo siglo duplica su población, luego otra vez y otra. Grandes extensiones de bosques acaban arrasadas. Los humanos lo hacen deliberadamente para poder alimentarse. De forma menos deliberada, transportan organismos de un continente a otro, recomponiendo la biosfera. Pero otra transformación más radical aún se estaba dando también tras el descubrimiento y extracción de reservas subterráneas de energía. Comienza a haber cambios en la composición de la atmósfera, lo cual altera el clima y la química de los océanos, que en consecuencia comienza a afectar a plantas y animales que responden desplazándose, pero como muchas se encuentran atrapadas, las tasas de extinción se disparan, dando como resultado un mosaico de vida modificado. Nunca una especie había provocado tales cambios. Sin embargo, acontecimientos parecidos ya se habían producido en el pasado remoto. Desde los inicios del planeta se han dado 5 grandes extinciones, cambios brutales que diezmaron la diversidad de la vida. Si bien no se sabe aún si los cambios actuales alcanzarán las proporciones de estas 5 grandes extinciones, la actual ya la conocemos como la sexta extinción.
Capítulo 1. La sexta extinción. Atelopus cetequi. El pueblo del Valle de Antón, en el centro de Panamá, es muy conocido por sus ranas doradas que viven alrededor. Ellas son endémicas de este lugar. Hace más de una década era fácil encontrar ranas doradas en las colinas que rodean el valle. Son ranas tóxicas, razón por la cual tienen una coloración tan llamativa que las hace destacar sobre el suelo del bosque. Eran tantas las ranas que hasta había un riachuelo que recibió el nombre de Arroyo de las Mil Ranas. Pero entonces las ranas del valle comenzaron a desaparecer. El problema se detectó primero hacia el oeste, cerca de la frontera con Costa Rica, aunque no se consideraba una crisis todavía. Luego sucedió hacia el este. Luego, en el 2002, se extendió a lugares más lejanos, a varios kilómetros del valle. En el 2004, un grupo de biólogos había llegado a la conclusión de que la rana dorada se hallaba en grave peligro, por lo que capturaron algunos ejemplares y los criaron en cautiverio. Fuera lo que fuese que estaba matando a las ranas, se movía más rápido de lo que temían los biólogos. Antes de que pudieran poner en práctica su plan, les alcanzó la ola de muerte. En un artículo relacionado con las ranas doradas titulado "Nos hallamos en el medio de la sexta extinción en masa, una perspectiva desde el mundo de los anfibios", los autores mencionan algunos puntos importantes. Según ellos, durante la historia de vida del planeta se han producido 5 grandes extinciones en masa. Estos fueron eventos que han provocado una profunda pérdida de biodiversidad. La primera fue hace 450 millones de años, periodo ordovícico, cuando los seres vivos estaban prácticamente confinados al agua. Pero la más devastadora fue hace 250 millones de años, que casi aniquiló toda la vida en la Tierra, conocida también como la madre de las extinciones. Y la más reciente y famosa fue hace 60 millones de años, que acabó no solo con los dinosaurios, sino también con muchas otras especies más. Basándose en la tasa de extinción de los anfibios, los autores sostienen que se ha estado produciendo un evento de una naturaleza igualmente catastrófica a las 5 grandes extinciones. Si uno se pone a pensar, se dará cuenta que estas extinciones son extremadamente raras. Hasta ahora solo habían sucedido 5 veces. Y si ya era posible que estemos viviendo una hora, lo peor era que la estemos provocando también. Al inicio, cuando comenzaron a circular este tipo de informes sobre el desplome de las poblaciones de ranas, muchas personas expertas en el campo se mostraron escépticas. ¿Por qué? Bueno, uno debe saber que los anfibios cuentan entre los grandes supervivientes del planeta. Resulta que los antepasados de las ranas aparecieron hace unos 400 millones de años, mucho antes que los mamíferos o las aves.
incluso antes de los dinosaurios y el hombre. ¿Cómo podrían estar desapareciendo? Es imposible, decían los expertos. Los anfibios habían surgido en un momento en que toda la Tierra emergía del planeta. Formaba parte de una única masa conocida como Pangea. Y desde que ésta se fragmentó, ellas se habían adaptado a las condiciones de todos los continentes, con la excepción de la Antártida. Los anfibios habían sobrevivido por mucho tiempo y en casi todas partes. Era difícil creer que se estuvieran extinguiendo. Sin embargo, seguían apareciendo más y más informes. Además, no solo estaban desapareciendo en las áreas cercanas a poblados, sino también en los lugares mejores conservados. La situación de la rana dorada era difícil de explicar. Es más, las ranas doradas no eran las únicas víctimas. Como se dijo anteriormente, otras varias especies de ranas endémicas y comunes han estado sufriendo desplomes en sus poblaciones. Una primera pista sobre el misterioso asesino que estaba acabando con las ranas doradas apareció en un zoológico de Washington. En este lugar habían criado a las ranas dardo azul con éxito durante muchos años. Pero un día las ranas comenzaron a perecer. Era muy extraño, por lo que un veterinario patólogo recogió unas muestras de las ranas y las examinó. Grande fue su sorpresa cuando encontró un microorganismo extraño que más tarde identificó como un hongo perteneciente al grupo de los quitrídeos. Sin embargo, esta especie era nueva, razón por la cual se creó un género para darle cabida. Se le dio el nombre de Batrachotryphon dendrobatidis o simplemente BD. Para confirmar sus sospechas, el veterinario envió muestras a un micólogo que no tardó en confirmar lo que pensaba. Estos nuevos hongos, al ser puestos en ranas sanas, absorben algunos electrolitos esenciales a través de la piel y a las 3 semanas aproximadamente causan un ataque al corazón. Hoy en día este hongo se ha extendido mucho más. Después de haber llegado a Sudamérica, ha llegado a Australia, Nueva Zelanda, Tasmania y hasta Europa. A todos los efectos, actualmente este quitrídeo parece imparable. Según los biólogos, se podría decir que existen dos tipos de extinciones. La primera es la extinción de fondo, que se produce raramente y a un ritmo muy lento. Por ejemplo, la tasa de extinción de fondo de los mamíferos es aproximadamente 0.25 por millón de especies años. O sea, como en la Tierra existen actualmente 5.500 especies de mamíferos, con la tasa de extinción de fondo, esperaríamos aproximadamente la extinción de una especie cada 700 años. El segundo tipo de extinción es la extinción en masa, donde hay pérdidas sustanciales de biodiversidad a un ritmo rápido y con una extensión global. Este
Es el caso donde grupos enteros de organismos que eran dominantes desaparecen o quedan relegados a papeles secundarios, casi como si el mundo cambiase el elenco de actores. En este segundo grupo es donde se encuentran las 5 grandes extinciones, además de muchos otros eventos de ese tipo, pero de menor magnitud. La tasa de extinción de fondo de los anfibios en circunstancias normales debería ser más baja que las de los mamíferos. Aproximadamente se debería extinguir una especie de anfibio cada 1000 años o más. En otras palabras, la probabilidad de que una persona sea testigo de un evento de ese tipo tendría que ser prácticamente cero. Sin embargo, casi todo herpetólogo que ha trabajado en el campo ha sido testigo de varias extinciones. Es por eso que en la actualidad los anfibios gozan del dudoso honor de ser la clase de animales sometida a un mayor peligro de extinción. Se ha calculado que la tasa de extinción de este grupo podría ser hasta 45.000 veces más alta que su tasa de fondo. No obstante, como se sabe, no son las únicas en peligro. Se ha estimado que una tercera parte de los corales, una tercera parte de los moluscos de agua dulce, una tercera parte de los tiburones y las rayas, una cuarta parte de los mamíferos, una quinta parte de los reptiles y una sexta parte de las aves se dirigen también a la extinción. Las pérdidas se producen en todas partes, en el Pacífico Sur, en el Atlántico Norte, en el Ártico, en el África, en lagos, en islas, en las cimas de las montañas y en los valles. Hay varias razones que explican la desaparición de las especies, pero si se sigue el proceso lo bastante lejos, es inevitable encontrar al mismo culpable, una sola especie invasora. Tal es el caso del hongo BD, que ahora sabemos está exterminando a los anfibios. Lo que no se sabe a ciencia cierta es cómo se ha desplazado este hongo. Aunque éste puede desplazarse por su cuenta largas distancias a través de arroyos y tormentas, estos tipos de movimientos no pueden explicar la aparición del hongo en partes tan distantes del planeta como Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y Australia, de forma casi simultánea. Hay dos teorías de cómo se podría haber desplazado. La primera teoría dice que el hongo BD se desplazó por el mundo con los envíos de ranas de uñas africanas entre las décadas de 1950 y 1960 para ser usadas como test de embarazo. Cuando a las hembras de esta especie se les inyecta orina de una mujer embarazada, a las pocas horas ponen huevos. La segunda teoría dice que el hongo BD se dispersó a través de la rana toro americana, que se suele exportar para consumo humano. Las ranas invasoras en ambas teorías están infectadas por el hongo BD, pero a ninguna les afecta
negativamente. A la primera de estas hipótesis se le conoce como emigración africana y a la segunda se le podría apodar como sopa de ancas. En cualquier caso, las causas son las mismas. Sin alguien que las cargase en un barco o un avión, habría sido imposible que una rana con BD pasase de África a Australia o de Norteamérica a Europa. Este tipo de mezcla que hoy nos parece de lo más corriente, probablemente no tenga precedentes durante los 3.500 millones de años de historia de la vida. En otras palabras, accidentalmente o no, somos nosotros, los seres humanos, los culpables de estas grandes extinciones.